a dar paso. Vamos a dar paso a nuestra catequesis, que se refiere a la Santa Misa, sus partes y fundamentación. Por favor, bienvenido nuestro querido diácono Oscar Mendoza. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría el poder verlos Buenas a través noches, de este medio. Me da mucho Oscarito. Espero que estén muy bien. Espero que la estén pasando bien también ahí en sus familias. Muchas gracias por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes este tema tan importante que sin lugar a dudas es el fundamento y la base de toda nuestra vida cristiana, ¿verdad? Sabemos que la Eucaristía es precisamente eso, el fundamento de toda nuestra vida, de nuestra fe, que todo lo que realizamos en la iglesia tiene su base, su fundamento, su razón de ser en la Eucaristía, en la presencia sacramental de Jesús, ¿verdad? Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación y pues vamos entonces a iniciar con nuestro tema. Cualquier cosa, pues ustedes ahí lo pueden ir, me pueden ir diciendo si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ustedes me dicen ahí en el transcurso del tema, pues si tienen algo que decir, ¿ya? Sí. Muy bien, voy a compartirles pantalla para que todos podamos ver un poquito ahí en lo que vamos a ir desarrollando. Entonces, el tema para este día es la Santa Misa, la estructura y sus partes, ¿verdad? Tenemos que ver el sentido precisamente de lo que es la Eucaristía. Como ya les decía, pues es la base de toda nuestra vida. Debemos de tener en un primer momento presente de que la Eucaristía no es nada más y nada menos que la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? No es que Cristo nuevamente vuelva a morir, no es que Cristo nuevamente vuelva a hacer el sacrificio, sino que es el sacrificio que se hace de una vez y para siempre, pero que se actualiza constantemente en cada celebración eucarística. Por eso nosotros podemos considerar de que muchas personas vienen y quieren pedir que la misa sea a su modo, a su forma, a como ellos lo quisieran, ¿verdad? E incluso muchos dicen, es que en otras iglesias es más divertido, es más alegre, ¿verdad? En el caso de la Eucaristía, nosotros sabemos de que es lo que se hace, pues es precisamente ese recuerdo, esa actualización, ese memorial de la pasión y de la muerte de Cristo en la cruz. Lo que fue en la cruz de una manera cruenta, es decir, con derramamiento de sangre, en la Santa Misa es de manera incruenta, sin derramamiento de sangre, pero sigue siendo el sacrificio mismo de la cruz, el sacrificio de nuestra redención. Entonces, de un primer momento, vamos a ver que la estructura de la Eucaristía tiene 4 partes fundamentales. Son 4 las partes fundamentales de la celebración de la Eucaristía, iniciando con los ritos iniciales, siguiendo con la liturgia de la palabra, continuando con la liturgia de la Eucaristía y culminando con el rito de despedida, ¿verdad? Esas son las 4 partes fundamentales de la celebración de la misa. Los ritos iniciales llevarán entonces la entrada, el saludo al altar, el rito penitencial y las oraciones iniciales, ¿verdad? Las oraciones iniciales, que bien podríamos decir que también entra la oración colecta, que es la que ya vamos a ir viendo y conociendo un poquito más. Luego tenemos también la liturgia de la palabra, que tiene el diálogo entre Dios y su pueblo. Sabemos que es Dios quien habla y también que el pueblo es el que responde. En una tercera parte, en la liturgia de la Eucaristía, tenemos la presentación de las ofrendas, la plegaria eucarística y la consagración y el rito de comunión. Y en el cuarto paso tenemos el rito de despedida, que tiene avisos que no son parte de la Eucaristía, pero que se pueden tener: el saludo y bendición final y la despedida y la misión. Todos nosotros sabemos que la palabra misa
tiene un sentido muy específico dentro de la liturgia de la iglesia. Misa significa envío, la misión, ¿verdad? Era lo que las palabras finales que se decía pues en la celebración de la misa, ¿verdad? Ite misa est, la misa ha terminado, la misión es la que continúa, ¿verdad? Y por eso se quedó con este título, con el nombre de misa. Pero al final lo que nosotros celebramos es la Eucaristía, que viene del griego eucharistos, que significa acción de gracias, ¿verdad? Lo que celebramos es una acción de gracias. Vamos a ir ahora desglosando poco a poco estos 4 pasos, estos 4 momentos importantes que conforman la estructura de la Eucaristía. Empezamos con los ritos iniciales. Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar la Eucaristía. Todos estos ritos tienen por finalidad constituir una asamblea, ¿verdad? Esa es la finalidad que tienen los ritos iniciales. Entonces, ¿con qué iniciamos en la Eucaristía? Pues iniciamos con la procesión de entrada. Yo quisiera que le pusiéramos mucha atención a esto de la procesión de entrada, porque lo que se hace al iniciar la Eucaristía es un símbolo o es una representación de lo que todos nosotros hemos realizado desde el momento que salimos de nuestras casas, ¿verdad? Cuando nosotros salimos de nuestra casa para el templo, iniciamos con la Eucaristía, es decir, iniciamos con esa procesión de entrada. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por ejemplo, ¿verdad? Esos cantos procesionales, himnos procesionales que encontramos en los salmos, ¿verdad? Entonces la procesión de entrada que el sacerdote, los ministros que realizan en el momento de iniciar ya precisamente en el templo, es una representación, como les digo, de todo lo que ya ha hecho el pueblo de Dios desde el momento que sale de su casa. Por eso aquí nos debemos de cuestionar mucho con tantas personas, ¿verdad? Que antes de salir de su casa o van en camino a la misa ya van peleando, ¿verdad? Ustedes que sí, que no te apuras, le dice el esposo a la esposa, ¿verdad? Que los hijos no se apuran y todo lo demás. Entonces, todo eso es complicado, pero ahí ya están ellos haciendo su procesión de entrada. Los cantos de la procesión de entrada nos tienen que invitar precisamente a sentirnos en la alegría de haber sido invitados al banquete del Señor, ¿ya? Es decir, el canto nos tiene que invitar a la alegría de que estamos reunidos como hermanos, miembros de una misma familia, en la celebración de la Eucaristía, ¿verdad? Por eso el canto de entrada es fundamental y tiene que llevar ese tinte preciso, ¿verdad? De invitarnos y de decirnos que somos la iglesia congregada por el Señor, ¿ya? Como les decía, qué alegría cuando me dijeron juntos como hermanos, ¿verdad? También, es decir, nos ponemos todos en la misma sintonía para la celebración de la Eucaristía. Luego viene entonces, después de la procesión, el saludo inicial. El saludo inicial de primero lo hace el sacerdote al altar. Recordémonos que el altar es el lugar del sacrificio. Es el lugar en donde se hará presente Jesús Eucaristía a través del pan y del vino consagrados, ¿verdad? Entonces el sacerdote, el diácono, llegando al altar, lo primero que hacen es venerar el altar y darle un beso. ¿Por qué? Porque ese es el lugar sagrado, como les decía, donde se va a celebrar el santo sacrificio de la misa, ¿verdad? Luego viene el saludo al pueblo congregado, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ¿verdad? Ese es el saludo al pueblo congregado. Por eso muchas veces quisiéramos, ¿verdad? Que el Padre diga, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Y saludar a todos. No, el saludo litúrgico es precisamente ese que les acabo de decir. En el caso del obispo, el obispo es el único que puede decir, la paz esté con ustedes, ¿verdad? Esa única frase. ¿Qué significa eso? Recordémonos que ese de la paz esté con ustedes es el saludo que Jesús le da a sus discípulos cuando se reúne con ellos después de su resurrección, ¿verdad? Se presenta en el cenáculo, estando las puertas cerradas,
dice el Evangelio, y les dice, la paz esté con ustedes. Ese saludo entonces es propio del obispo. El presbítero y el diácono hacen el otro, ¿verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Para iniciar y para participar dignamente del sagrado misterio que es la Eucaristía, se tiene también entonces el acto penitencial, el famoso yo confieso. Esta parte es fundamental porque en ella nosotros pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Y en ese momento que se nos dice, se nos da una cierta absolución, ¿verdad? De los pecados veniales. Habiendo sido absolvidos de nuestros pecados veniales, entonces ya podemos participar activamente de la liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? Es una primera parte. Por eso se dice que muchas veces no se puede comulgar. Hay unos que dicen con que oiga las lecturas, ¿verdad? Y ya puede pasar a comulgar. Yo diría que si no está desde el principio y no participó del acto penitencial, entonces pues debería de cuestionarse un poquito o ahí en su conciencia a ver si verdaderamente puede pasar a recibir la comunión o mejor participa en otra Eucaristía que sea completa, ¿verdad? Que eso es lo que manda la liturgia y manda la iglesia de todas formas. En los días de solemnidades y los domingos se entona después del acto penitencial el himno del Gloria, ¿verdad? El himno del Gloria, pues precisamente es aquel que realza y relata la gloria de un Dios que lo ha hecho todo por nosotros, ¿verdad? Después del Gloria, que como les digo, es solo en momentos de solemnidades y de fiestas dentro de la iglesia, viene la llamada oración colecta. Yo cuando era chiquito y participaba en las misas aquí en la parroquia, ¿verdad? Entonces yo decía, la oración colecta, y yo me imaginaba que era porque iban a pasar a recibir la ofrenda, ¿verdad? Pero no, no era todavía ese paso, ¿verdad? Entonces oración colecta no es que vayan a pasar a recoger la colecta, sino la oración colecta se llama porque es una oración comunitaria. El que preside, el ministro que preside la celebración, hace la oración colecta, es decir, recolectando la petición de todo el pueblo congregado para la Eucaristía, ¿verdad? Ahí va entonces toda la oración nuestra para ser elevada a Dios a través del ministro que preside la celebración. Todos nosotros en la misa llevamos nuestras intenciones, nuestras necesidades, nuestras acciones de gracias, pero también aquellas cosas que nos van preocupando en nuestra vida. En esa oración colecta se quiere recoger el sentir de toda la comunidad y elevarla a Dios, ¿verdad? Para que Él pueda, a través de la celebración de la misa, el podernos ofrecer aquellas cosas que tanto necesitamos, que tanto le hemos pedido, ¿verdad? La oración colecta entonces tiene ese sentido de recoger la oración de todo el pueblo congregado. Y no solo del pueblo congregado, sino de toda la iglesia. Recuérdense que cada vez que celebramos la Eucaristía, pues celebramos en nombre de toda la iglesia, de toda la comunidad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. Un comentario, Oscar. Bueno, qué alegría que estés aquí con nosotros compartiendo, ¿verdad? Y pues bendiciones en tu ministerio. En esto del acto penitencial, es importante que hagamos conciencia, toda la iglesia haga conciencia de que a través del mismo el Señor nos da la absolución. Si tenemos tiempo de no confesarnos, pues no hay problema en cuanto a pues, participar de la comunión, porque en ese acto penitencial, pues nosotros reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de todo corazón, pues podemos estar en una plena disposición a participar en el, en el banquete, ¿verdad? En el banquete del Señor, que es la comunión. No sé si estoy en lo correcto y entendí bien lo que estabas
explicando. Sí, solo hay que tener presente de que la absolución o el perdón de los pecados que se nos concede al iniciar la Eucaristía en el acto penitencial es la absolución de los pecados veniales, ¿verdad? Aquella persona que se encuentra en pecado mortal sí tiene que recurrir al sacramento de la reconciliación para que puedan ser perdonados sus pecados. Ahorita en este tiempo de pandemia, en los lugares donde se hace un tanto inaccesible el sacramento de la reconciliación para las personas, por ejemplo, San José Pinula, que tiene 20 aldeas con mucha gente, cuando vamos nosotros a celebrar a las comunidades, a las aldeas, entonces en este acto penitencial se aprovecha a hacer la absolución general de los pecados. Esto, pues, por disposiciones del señor arzobispo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no se les puede atender personalmente a todas las personas. Uno, porque son muchos, y dos, por el tema pandemia, ¿verdad? Entonces no se puede tener cierto acercamiento, demasiado acercamiento con las personas que necesitan confesarse. Entonces las personas son avisadas con anterioridad que el domingo que lleguen a la Eucaristía van a recibir la absolución general de sus pecados y entonces las personas ya llegan con los primeros pasos de la confesión, podríamos decir. En este acto penitencial todos los que quieren recibir la absolución se ponen de rodillas y estando de rodillas el sacerdote pues hace la absolución general de los pecados. Esto, como les digo, solo es en momentos de extremos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahorita en tiempo pandemia y a las comunidades que se va solo a atenderlas una vez al mes, porque son muchos lugares los que hay que visitar, entonces pues se les ayuda con con esta absolución general. Y como les digo, entonces en este caso, el acto penitencial en la misa nos borra los pecados veniales, ¿verdad? Los pecados mortales sí los tenemos que llegar a confesar, ¿verdad? En el momento que sea oportuno, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Si tienen alguna otra duda, pues ahí levanten la manita de Zoom y ahí pues ya respondemos las preguntas. Luego vamos entonces a esto de la procesión de entrada. Llegamos al templo y nos disponemos para celebrar el misterio más grande de nuestra fe. Acompañamos la procesión de entrada cantando con alegría. El canto tiene una triple finalidad. Inicia el espíritu de fiesta, ¿verdad? Como les digo, el canto de entrada, a excepción de la cuaresma, ¿verdad? Que nos tiene que invitar al recogimiento y a todo el sentimiento, pues, cuaresmal, a excepción de ese tiempo, nos tiene que invitar a un espíritu de fiesta, ¿verdad? Al espíritu del encuentro con Cristo. Expresa la alegría de reencontrarse los hermanos entre sí, ¿verdad? ¿Qué quisiéramos nosotros? El poder tener las celebraciones eucarísticas como las teníamos antes de pandemia, ¿verdad? Tanto extrañamos nosotros el poder celebrar la Eucaristía todos juntos, sin necesidad de ticket, ¿verdad? Y sin necesidad de tantas cosas que ahora se piden, pero que son necesarias para poder cuidarnos todos, ¿verdad? Entonces, encontrarnos con los hermanos y encontrarnos con nuestro Padre Dios, ¿verdad? Esto es entonces a lo que invita la procesión de entrada. El saludo inicial, pues es algo que ya les dije, el acto penitencial, ¿verdad? Reconocer que somos necesitados de la misericordia de Dios. Luego viene el Gloria, que como todos sabemos se canta solo en solemnidades y en el día domingo y no se canta ni en Adviento ni en Cuaresma, ¿verdad? Luego viene la oración colecta, ¿verdad? Es la oración que el sacerdote hace al Padre en nombre de toda la asamblea. Por ejemplo, esta oración colecta que está aquí. Señor, mira complacido a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu espíritu, para que crezca sin cesar en el amor a la verdad y busque en la doctrina y en la práctica la perfecta unidad de los cristianos, ¿verdad? Hay una oración colecta que a mí como me gusta, que habla sobre el ser cristianos, ¿verdad? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a actuar como verdaderamente en lo que en este nombre se significa, ¿verdad? El ser cristianos verdaderamente y el actuar como verdaderos cristianos. Luego pasamos entonces, después del acto penitencial, de la oración colecta, a la liturgia de la palabra. Y ahí es donde ustedes como lectores tienen pues su lugar protagónico, ¿verdad? En la liturgia de la palabra, nosotros debemos de entender primero de que hay ministros
de la palabra de Dios, ¿verdad? Tanto el lector como el ministro de la comunión, pues valga la redundancia, son ministros, cada quien un ministro de la Eucaristía, y está el ministro de la palabra, ¿verdad? Ustedes son ministros de la palabra. ¿Qué significa ministro? Ministro significa servidor. Son servidores de la palabra. Yo les he dicho también aquí en la parroquia me toca acompañar a los lectores y yo les digo, es que ustedes deben de entender de que le prestan su voz, le prestan su boca para que Dios pueda hablar a su pueblo, ¿verdad? Y eso no es nada más ustedes, no es nada más. Tenemos que ver también la íntima unión que existe entre la liturgia y entre la Sagrada Escritura, ¿verdad? Todo acto litúrgico que nosotros celebremos va a ir antecedido por la liturgia, por la Sagrada Escritura, ¿verdad? No hay sacramento que se celebre en la iglesia, no hay incluso sacramental que se celebre dentro de la iglesia que no vaya impregnado por la liturgia de la palabra, por la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, dentro de la Eucaristía viene a ser la primera mesa. También entre estas partes, que son 4, como ya les he dicho, podemos dividirla también en 2 partes grandes. La mesa de la palabra y luego pasamos a la mesa de la Eucaristía, ¿ya? Podemos decirlo, podemos también llamarlo con estas 2 mesas. La mesa de la palabra. Dentro de la Eucaristía viene la primera mesa de la celebración. En ella escuchamos a Dios que se nos da como alimento en su palabra y respondemos cantando, meditando y rezando. ¿Qué es lo que va incluido en la liturgia de la palabra? La primera lectura, el Salmo. La segunda lectura, cuando ya celebramos una solemnidad o una fiesta dentro de la iglesia, el Evangelio, la homilía, el credo y la oración de los fieles. Esas son las partes que conforman la primera mesa, la mesa de la palabra, ¿verdad? Esas son entonces las que nosotros pues tenemos como alimento primero antes de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, ¿verdad? De primero nos alimentamos de la palabra de Dios. En la primera lectura, Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de sus profetas. Las lecturas están tomadas del Antiguo Testamento. Ojo, están tomadas del Antiguo Testamento en su gran mayoría, pero en los días feriales, que llamamos nosotros los días entre semana, hay ocasiones en las cuales la primera lectura se toma de alguna carta de los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿verdad? No quiere decir que siempre la primera lectura sea del Antiguo Testamento. En ocasiones también va a ser del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pasando luego al Evangelio. En el Salmo, la respuesta de acción de gracias, petición o alabanza por las maravillas realizadas por Dios a favor de su pueblo, como está relacionado con la primera lectura, no puede ser sustituido por cualquier canto. Cuando nosotros vemos los salmos, nos damos cuenta que son himnos e incluso cada uno de ellos pues tiene su melodía propia, podríamos decir, y están hechos precisamente para ser cantados. Por eso en algunas parroquias existen los llamados salmistas, que son los que se encargan de entonar el salmo, dándole pues el sentido original, ¿verdad? Por lo que fue creado, es decir, un himno, ¿ya? En la segunda lectura, Dios nos habla a través de sus apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La mayoría de veces en las Eucaristías que tengamos segunda lectura, pues van a estar tomadas del Nuevo Testamento, ¿ya? Es como una respuesta a lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio. Recordemos que esto pues es posterior al mensaje de Cristo, entonces eso es el sentido que tendrá, el dar una respuesta a lo que ya hemos nosotros meditado en el Evangelio. Luego viene la homilía. En la homilía Dios nos habla por medio de su iglesia. El que preside actualiza el mensaje de la Escritura para iluminar la vida, las situaciones que vivimos, ¿verdad? La homilía tiene un lugar preponderante dentro de la celebración. Tiene un lugar muy importante dentro de la celebración en el sentido en el cual Dios nos habla por medio de la iglesia, dice, nos habla por medio de su iglesia.
Muchas veces nosotros podemos encontrar algunos sacerdotes que no se les entiende mucho lo que dicen, lo que explican, o que no se oye, o que tal vez no dijo lo que yo quería escuchar, o cosas por el estilo, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con muchas personas que hablan de esto, ¿verdad? Pero en sí, todo aquel que ha sido ordenado ha recibido la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Por consiguiente, todo ordenado no hace una prédica, sino hace una homilía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es una homilía? Pues quiere decir de que está respaldado, podríamos decir, por el magisterio de la iglesia. Y sabemos que es Dios el que actúa a través de su gracia para que Él pueda dar un mensaje acorde a la voluntad de Dios, ¿verdad? En ese sentido estamos. Podemos decir, ¿verdad? Que hay muchos predicadores y predican muy bonito y predican extraordinariamente, pero ellos no hablan en nombre de la iglesia, podríamos decir, ¿ya? Tienen mucho conocimiento, conocimiento teológico, conocimiento pues antropológico, incluso hay muchos que tienen grandes estudios y que hablan acorde a lo que la iglesia pues manda, pero hablar en nombre de la iglesia es solo para aquellos ministros sagrados que han sido constituidos pastores del pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso se le llama la homilía, ese sentido de poder dar a conocer el mensaje de Cristo. Aparte que lo hacen en un ambiente estrictamente litúrgico, ¿verdad? Luego sigue la profesión de fe, al que nosotros llamamos credo, y la asamblea recita el credo como una respuesta a la palabra de Dios. Se sienten siempre unidos por una misma fe. En la profesión de fe, pues nosotros decimos en qué creemos, cuál es el objetivo de nuestra fe, en qué es en lo que nosotros tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra fe, ¿verdad? Es lo que nosotros decimos precisamente en este momento tan importante del credo. Luego viene la oración de los fieles. En la oración de los fieles rezamos unos por otros, pidiendo por las necesidades de todos. La comunidad se abre al mundo con sus angustias y esperanzas. Si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros rezamos la oración de los fieles, empezamos a pedir por todo el mundo y llevamos cierto orden. Empezamos pidiendo por la iglesia, seguimos pidiendo por el Papa, bajamos y pedimos por los obispos, luego pedimos por los gobernantes de las naciones, luego por los pueblos que están en necesidad, luego por distintas situaciones que puedan estar pasando o a las cuales ya nos ha iluminado el mensaje del Evangelio, y por último pedimos por nuestros hermanos difuntos también, para que Él les conceda el descanso eterno, para que puedan ver la gloria de Dios, ¿verdad? Esta es la oración de los fieles, o también llamada oración universal, en la cual nosotros no solo pedimos por cada una de nuestras situaciones, sino que pedimos por todos, por todo el pueblo de Dios, por toda la iglesia, la cual está extendida en todo el mundo, ¿verdad? Aquí llegamos entonces al final de la primera parte de la Eucaristía. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los escucho. Algo que no haya quedado muy claro. No, Oscarito, la verdad que pregunta no hay, está perfectamente claro todo lo que nos está. Si habían dudas, pues usted nos las está aclarando por completo, ¿sí? Gracias. Muy bien. Qué alegre, eso está bueno. Si no, cualquier cosa, pues ustedes me avisan, ¿ya? Bueno, entonces con esta primera parte culminamos la primera mesa, la mesa de la palabra, ¿verdad? La que llamamos la mesa de la palabra. Entonces, pasamos después de la oración de los fieles a la liturgia de la Eucaristía. Tiene tres partes esta liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? Tiene la presentación de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias en la que actualizamos la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Y luego viene el rito de comunión. ¿Qué es lo que se hace entonces en esta liturgia de la Eucaristía? Primero presentamos las ofrendas a Dios.
¿Cuáles son las ofrendas que presentamos? Presentamos el pan y el vino, que luego se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Presentamos también la ofrenda económica del pueblo de Dios, todo aquello que conforma el esfuerzo, el sudor, el sacrificio de tantas personas que como fruto de su trabajo y en acción de gracias a Dios, ofrecen también a la iglesia y a Dios a través de la iglesia, pues algo económico, ¿verdad? Para el sostenimiento de la iglesia y para que pueda seguir el mensaje de Dios dándose a la comunidad. Luego tenemos el prefacio, la epíclesis, la consagración, la aclamación, la intercesión, el Padre Nuestro, la comunión y oración poscomunión. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Tenemos la presentación de ofrendas. Presentamos el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Realizamos la colecta en favor de toda la iglesia y oramos sobre las ofrendas, ¿verdad? Aquí se nos presenta un ejemplo de la oración sobre las ofrendas. Derrama, Señor, la bendición de tu Espíritu sobre estos dones que te presentamos, para que tu iglesia quede inundada de tu amor y sea ante todo el mundo signo visible de la salvación, ¿verdad? Ese es un ejemplo de una de las tantas oraciones sobre las ofrendas que el sacerdote realiza al momento de hacer esta presentación. Luego tenemos el prefacio, que es una oración de acción de gracias y alabanza a Dios, al 3 veces santo, ¿verdad? Inicia con el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, ¿verdad? Y todo lo que sigue. Así es como inicia entonces el prefacio. En el prefacio entonces se dará una acción de gracias a Dios, se alabará a Dios, ¿verdad? Aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, es don tuyo el que seamos agradecidos. Por ejemplo, ¿verdad? El prefacio común 4, que nos dice esa frase tan bonita, ¿verdad? Aunque nuestras alabanzas no aumentan tu gloria, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan a nosotros para nuestra salvación, ¿verdad? Unas frases muy bonitas que se dicen entonces a Dios. Después tenemos, vamos a ver. Tenemos el prefacio, luego viene la epíclesis. Después del prefacio, entonamos el himno del Gloria, luego viene ya el momento de la consagración. La epíclesis. Esa palabra, pues, es un tanto extraña, pero tiene mucho sentido, ¿verdad? La epíclesis, el celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino, ¿verdad? De esta forma, e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? Esa epíclesis entonces es la invocación al Espíritu Santo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. En ese momento nosotros podríamos decir que se lleva a cabo la transustanciación. Después lo que viene ya es el relato de la consagración, lo que hizo Jesús en aquel tiempo. Pero el momento pleno de la transustanciación, que es precisamente donde nos ponemos de rodillas, es ese momento en el cual el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y pide que de esta manera pues pueda quedar el cuerpo, el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego viene la consagración, el relato, se dice en la liturgia, en las rúbricas del misal romano, el relato de la consagración, y dice el sacerdote hace memoria de la última cena, pronunciando las mismas palabras de Jesús. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el relato de la consagración? El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban, tomen y coman, ¿verdad? Esas palabras son las que conforman este relato, la fórmula, podríamos decir, de la consagración. Después de la consagración, viene un momento muy importante, muy bonito,
que la iglesia ha recogido desde los primeros años de su historia y se llama la intercesión. Ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia. Pedimos por el Papa, por los obispos, por los difuntos y por todos nosotros, ¿verdad? Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Gonzalo, por el orden episcopal, por los presbíteros y diáconos, por todo el pueblo redimido por ti. Y luego se vienen las intercesiones, ¿verdad? Atiende los deseos y súplicas de esta comunidad que has congregado en tu presencia, ¿verdad? Entonces, todo este momento es de intercesiones, ¿verdad? Y luego pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María, también nosotros podamos llegar a gozar con ella, con los ángeles, con los santos y con todos aquellos que compartieron, ¿verdad? Con Cristo y que ahora están en la vida eterna. Pedimos al Señor y esperamos alcanzar un día esa gloria que ya muchos están disfrutando. Después de las intercesiones, pues viene el Padre Nuestro. Nos preparamos para comulgar, rezamos al Padre como Jesús nos enseñó, ¿verdad? El Padre Nuestro dentro de la celebración de la Eucaristía tiene un lugar sumamente importante porque es la oración por excelencia, la oración que Jesús mismo nos enseñó. Es la oración perfecta, podríamos decir, en la cual Jesús nos enseña cómo dirigirnos al Padre. Cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas, ¿verdad? Que se ponen en las plazas para que todos los oigan, sino que cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. El sentido comunitario que tiene la oración del Padre Nuestro nos hace también a nosotros sentirnos familia, saber de que no somos seres individuales, sino que formamos una comunidad a través del bautismo. El gesto de la paz, que es el siguiente, signo de la fraternidad hecho por toda la asamblea. Cuando nosotros nos damos la paz y lo hacemos precisamente antes de comulgar, tiene el sentido tan amplio de decir que nos debemos de reconciliar también con el hermano, de que necesitamos también reconocer de que Dios actúa también en la comunidad cristiana que se reúne en su nombre, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos al hermano la paz del Señor, le estamos diciendo que lo perdonamos, que nos perdonamos entre nosotros también, ¿verdad? Y qué difícil es cuando está cerca alguien con el que hemos tenido pues algún roce, ¿verdad? Ustedes, eso es complicado. Pero decir la paz y no nos manda la iglesia de que nos demos la paz solo del diente al labio, ¿verdad? Sino que lo hagamos verdaderamente del corazón, que nos reconozcamos que hemos ofendido o que nos hemos sentido ofendidos, pero que podemos perdonar, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros y nos ha dado la gracia de la fraternidad y de la reconciliación. Luego aclamamos al Cordero de Dios. Reconocemos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar como el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo y que nos ha concedido la redención y nos ha concedido la paz, que ha tenido piedad de nosotros. Son esas famosas y gloriosas palabras de San Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan con él, a él síganlo, ¿verdad? Entonces de eso también hacemos memoria en la celebración de la Eucaristía antes de comulgar. Reconocemos a Jesús que se hace presente en ese pequeño y humilde pedazo de pan. Después de habernos reconciliado con Dios en el acto penitencial al inicio de la misa, después de habernos reconciliado con el hermano en el rito de la paz, ya y después de haber en el Padre Nuestro, haber reconocido a Dios como nuestro Padre y que todos somos una familia y que somos hermanos, pasamos entonces al momento de la comunión. Es el momento en el que la celebración llega a su objetivo final, signo de amor y de caridad. Los que comemos un mismo pan formamos un solo cuerpo, se nos dice en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante que lo tomemos en cuenta, que en el momento que comulgamos, no comulgamos solo del cuerpo de Cristo, sino que comulgamos también a todos aquellos que se alimentan del mismo pan. Los que nos alimentamos del mismo pan, entonces, aquí nuevamente nos damos cuenta
de que somos una familia, de que somos hermanos todos, porque nos alimentamos en la misma mesa, en el mismo banquete del Señor. Eh, ¿Cómo recibirla? Pues aquí hay una breve explicación de cómo recibir la comunión y más que todo en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Según la actual normativa, tan aceptables en recibir la comunión en la mano como en la boca. Los dos pueden expresar igualmente nuestra comprensión y nuestro respeto al misterio eucarístico, ¿verdad? ¿Cómo podemos comulgar? En la mano o en la boca. Esto también lo debemos de mencionar, que estamos en un tiempo de pandemia, ¿verdad? Y en tiempo de pandemia la mejor forma es recibirla en la mano. ¿Por qué en la mano? Porque recuérdense que el virus pues se expande a través de la saliva, ¿verdad? Y puede decir, no, a mí no me importa. Puede decir una persona, sí, a usted puede ser que no le importe, pero la persona que viene atrás, que comulga después de usted, entonces ahí está lo complicado, ¿verdad? Puede quedarme a mí algo que doy la comunión, alguna partícula de saliva de una persona y luego viene y comulga la otra persona y pues ahí estaría sumamente complicada la situación, ¿verdad? Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta en este tiempo de pandemia. Luego viene la oración post-comunión, la oración después de la comunión. En esta oración damos gracias a Jesús por haberlo recibido y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión. Cuando se hace la oración final, podríamos decir, o la oración post-comunión, después de la comunión, lo que le pedimos a Jesús, lo que le decimos a Dios es primero darle gracias por haber permitido, que nos ha permitido recibirlo en el Santísimo Sacramento. Segundo, le pedimos que nos ayude a mantenernos fieles a eso que hemos recibido, ¿verdad? Que nos ayude a mantenernos en la gracia de haber recibido a Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Eso es importante. Y de esa manera, nosotros nos damos cuenta de que es necesario el vivir de acuerdo a aquello que hemos comulgado. Si hemos comulgado al Señor, nos hemos alimentado de Él, ahora lo que nos corresponde es vivir como verdaderos Cristos en medio de un mundo tan necesitado de la gracia y del amor de Dios. Luego, después de la oración, viene el rito de despedida. Este rito es breve y sencillo. El objetivo fundamental es devolver a la comunidad a la vida, ¿verdad? Los avisos se dan después de la oración y antes de la bendición final, en dado caso hubiera, ¿verdad? El presidente desea a todos que el Señor esté con todos y cada uno, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. La misa culmina en una misión, la misa, extender la presencia de Jesús en todo el mundo, ¿verdad? Ese es el sentido de la bendición final y del mensaje final, ¿verdad? Pueden ir en paz, pero también hay otra frase que a mí me gusta, como al diácono le corresponde dar la despedida, ¿verdad? Pues a mí me gusta decirla mucho, ¿verdad? Vayan a hacer vida lo que aquí hemos celebrado, ¿verdad? Celebramos la Eucaristía y estuvo muy bonito y nos alimentamos de la mesa de la palabra y nos alimentamos de la mesa de la Eucaristía y todo estuvo perfecto. Ah, pero es que no terminó la misa, sino que inicia, ¿verdad? La misión inicia en ese pueden ir en paz. Vayan en paz, pero vayan a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Si no, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Todo lo que pudimos cantar y nos elevamos en la misa, ¿verdad? Y gracias a Dios hay techo, porque si no seguimos de largo, ¿verdad? Entonces, si todo estuvo muy bonito, pero si no voy a hacer vida yo afuera, lo que he celebrado adentro, lo que he celebrado en la Eucaristía, entonces, como diría San Pablo, no somos más que platillos que suenan, ¿verdad? Pero que al final no hacen mayor cambio en el mundo. Luego la comunidad, inclinando la cabeza, recibe la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote besa de nuevo el altar y se procede a la salida, lo que llamamos la procesión de salida, ¿verdad? La misa inicia con el sacerdote haciendo reverencia al altar y besándolo y culmina de la misma manera, ¿verdad? En señal y en signo de respeto y de devoción a ese lugar tan sagrado en el cual se ha llevado a cabo el sacrificio de la Eucaristía. ¿Dudas?
preguntas, comentarios, sugerencias, reclamos que quieran decir. No, pues gracias, Oscar, por esta magistral enseñanza sobre la celebración de la misa. Creo que como católicos somos privilegiados de tener este tesoro que no lo tienen las otras iglesias. En especial nosotros que llevamos la liturgia de la palabra, ver esa, ¿cómo les dijera yo? Esa magistral preparación que ha tenido la iglesia en cuanto al ordenamiento de las lecturas, que estas vayan relacionadas entre sí, la primera, el Salmo, el Evangelio. Es algo verdaderamente maravilloso, y que la lectura que hoy estamos proclamando aquí en Guatemala está siendo proclamada en China o en todas partes del mundo. Entonces, es una maravillosa riqueza que yo me quedo asombrado de esto que representa ser católico, y le doy gracias al Señor por tenerme en esta iglesia, y bendiciones para tu persona, ¿verdad? Donde pues ahora tenemos la oportunidad de tenerte ahora ya en tu calidad de diácono, y desearte muchas bendiciones en ese ministerio que el Señor te ha regalado, y que muy pronto pues llegues a la etapa del sacerdocio, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Luis. Sin lugar a dudas, como les decía al principio, ¿verdad? Es una gran alegría el compartir con ustedes, personas tan queridas y tan recordadas por mí. Primero y segundo, pues lo que decías es pura misericordia de Dios, ¿verdad? El ministerio que he recibido, pues es pura misericordia de Dios, y en esa misericordia de Dios, pues lo recibimos con gran alegría, con emoción, con entusiasmo, con el corazón hinchado de amor, ¿verdad? Por Dios, que nos ha permitido esto tan grande, tan especial. Y pues pedirles, ¿verdad? De todo corazón, que sigan orando por mí, para que el Señor me permita pues ser ese pastor que la iglesia necesita, ¿verdad? Y pues seguir ahí, sirviéndole con todo el corazón, con todo amor, ¿verdad? Y pues ya saben, ahí estamos para servirles. El diácono, pues es un servidor. Ese es su principal objetivo, ¿verdad? El ser servidor. Entonces, pues estamos para servirles. ¿Verdad? Gracias, Oscarito. Pero sí le quiero hacer unas preguntas. Sí, dígame. Que a veces cometemos errores, incluso yo le quiero preguntar, por ejemplo, cuando subimos al altar, de repente, no es que cuando va a iniciar la misa, sino de repente subimos que a dejar al leccionario, que a revisar nuestras lecturas. Sí se tiene que hacer la genuflexión al altar, porque la mesa es sagrada. Entonces, yo he visto que alguien que se suben, que bajan, y solo así, sin nada, no sé, usted sáqueme de la duda. Yo aprendí que sí hay que hacer cuando subimos, pues hay que el altar es donde Jesús se inmola, es el altar sagrado. Entonces, no sé, usted sáqueme de la duda. Uh-huh. ¿Cómo le podría decir? Mire, cuando en el presbiterio, porque muchas veces llamamos altar a todo, ¿verdad? A todo el... No, solo a la mesa. Ajá. Solo a la mesa. Pero muchas personas lo hacen, ¿verdad? Llaman altar a toda esta parte donde se lleva a cabo la Eucaristía. Pero no, todo lo que es presbiterio, y el altar es solo la mesa del sacrificio. Exacto. Entonces, cuando estamos celebrando la Eucaristía, la mesa del altar se convierte en el centro de la atención. Cuando no se está celebrando la Eucaristía, entonces se tiene como principal objetivo pues el sagrario,
¿verdad? Si está Jesús en el sagrario, hacemos una genuflexión. Si no está Jesús en el sagrario, o hay como en el caso de parroquias donde no se tiene a Jesús en el presbiterio, sino que en la capilla, entonces solo hacemos una reverencia o una venia al altar, Ah, ¿verdad? bueno. Pero esto solo cuando no está el Santísimo. Cuando el Santísimo está en el centro del presbiterio, él tiene toda la adoración, ¿verdad? Se hace una genuflexión porque la presencia de Jesús sacramentado, pues ahí está. ¿Por qué cambia un poquito en la Eucaristía? Porque recordémonos que cuando se celebra la Eucaristía, el sacerdote está in persona Christi, en la persona de Cristo. Ajá, Entonces, sí. a Jesús lo vemos presente en la persona del sacerdote. Por eso Sí. cuando el lector sube, no hace venia ni al sagrario ni al altar, sino que Ajá, le hace venia al sacerdote que preside la celebración, ¿verdad? Al celebrante. ¿Por qué? Porque en él está la figura de Jesús, ¿verdad? Que él lo va a hacer presente a través de la consagración y a través de toda la celebración del sacrificio de la misa, ¿verdad? Ujú. gracias, Oscarito. Entonces, solo nada más una leve, un saludo, ¿verdad? A la mesa. Pero, por ejemplo, ahora ya no tenemos a Jesús sacramentado ahí, sino en la capillita, Ajá. ¿verdad? Entonces, solo nada más es una pequeña Ah, venia se al hace altar. bien. Perfecto. Ajá. Muy bien. Gracias, Oscarito. Y si alguien tiene dudas, por favorcito ahí, hermanos, pregunten. Yo tengo una duda. En todo este tiempo de pandemia yo no he observado ahora la presencia del incienso. Perdón por mi ignorancia, ¿tiene que ver algo con el contexto de pandemia que estamos viviendo? ¿O simplemente Ajá. casualidad? Les voy a contar el contexto que estamos manejando en San José Pinula. Ahorita pues es donde estoy y les puedo hablar con más propiedad. Eh, el incienso, como todos sabemos, se utiliza pues en las solemnidades, ¿verdad? En las fiestas grandes de la iglesia, porque le da realce, ¿verdad? Y quiere significar precisamente esa oración del pueblo de Dios que sufre, que sube como ofrenda agradable a Dios, con olor agradable a Dios, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, pues nosotros hemos evitado la utilización del incienso en el sentido de que según dicen algunas personas, algunos expertos, en el humo del incienso puede ir también, se pueden adherir ciertas partículas también de saliva de la gente que está participando, en dado caso estornuden o tosan o algo por el estilo, ¿verdad? Y como se extiende, puede ser que pueda contagiar a la comunidad, ¿verdad? Entonces, ahorita en tiempo de pandemia, a excepción de lugares pues abiertos, podríamos decir, pues hemos tratado mejor de no utilizar el incienso durante este tiempo, ¿ya? Esperamos en Dios que esto de la pandemia pase pronto y ya podamos hacer una misa multitudinaria, ¿verdad? Con millones de personas y el poder usar toda la liturgia solemne para que en acción de gracias por ya el fin de la pandemia, ¿verdad? Pero por el momento estamos evitando un poquito lo del uso del incienso precisamente por el cuidado, ¿verdad? Por el cuidado sanitario que necesitamos en este tiempo. ¿Ya? Lo mismo aplica al caso de las veladoras. Las veladoras, pues yo creo que sí, y sí se están utilizando, ¿verdad? En este caso, en las parroquias, pues están por ejemplo, aquí en San José Pinula, pues están los mecheros en las puertas de la entrada, que es donde están las imágenes, pues como más visitadas por la gente, ¿verdad? En la capilla del Santísimo no tenemos por el momento veladoras, a excepción de las que están con el Santísimo, ¿verdad? Que son las únicas, pero de las que lleva la gente, pues están afuera, ¿verdad? Están afuera. Ajá. Bueno, aquí, Oscarito, sí hay incienso, pero solo nada más los jueves en adoración del Santísimo, solo nada más el Padre 2 veces lo utiliza y bueno, poquitas veladoras también, pero los jueves sí están utilizando el incienso. Excelente, sí. Sí. Tiempo, ¿verdad? Pues, Oscar, Oscar.
Dígame. Sí, quiero compartir que realmente tengo sentimientos encontrados, sentimientos y pensamientos encontrados, porque realmente esta noche me siento bendecida porque estoy como afirmando, confirmando ese privilegio que como lectora y todos los que me están escuchando pertenecemos a esa primera mesa, y que sin duda alguna muchas veces no vamos, ¿verdad?, en las condiciones deseables, por lo que comentaba usted, ¿verdad?, que a veces por el horario ya vamos un poco ya con el tiempo récord, y ya es como de nervios, de ya entrar rápido y se puede dar alguna aspereza. Entonces, tenemos que cuidar de todo eso, ¿verdad? Llegando como se nos ha pedido, llegando con tiempo para que el tiempo también nos permita hacer visita al Santísimo, llegar a Lambón a ver nuestras lecturas y pues en medio de ahí con los que vamos a hacer la parte de la procesión, porque todo esto es tan hermoso, tan maravilloso, tan sagrado, que de repente, pues en mi caso, casi que lo había visto así, bueno, voy a formar parte de una procesión y nada más. Qué delicado es esto, ¿verdad? Entonces, exhorto a todos y a todas para que estemos como más conscientes, no caer en una situación de rutina o de robot o vamos en un automático, ¿verdad? Sino que estar consciente de cada momento para vivirlo y experimentar la cercanía de Jesús vivo en nuestra asamblea. Solamente eso, porque estoy realmente bendecida de haber escuchado esta cátedra. Muchas gracias, Oscarito, muy amable. De nada, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Oscar, muchas gracias por el mensaje del día de hoy, ¿verdad? Como dice doña Magra y han hecho los demás hermanitos, pues es un privilegio para nosotros servirle al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ha tocado el corazón, pues para estar ahí enfrente del altar y pues leer su palabra, ¿verdad? Es un gran privilegio que nosotros tenemos como cristianos. Y les quiero leer un versículo que dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Así que sintámonos privilegiados de leer su palabra, ¿verdad? Y pues que también a lo mismo pues va a tener recompensa más adelante, ¿verdad? Y gracias de nuevo por el mensaje. Está muy bonito. Muchas gracias. Aprovechando que estamos hoy que celebramos el Día de la Transfiguración, es un momento oportuno para pedirle al Señor que todos nuestros miedos, ¿verdad?, sean transfigurados en fe, que nuestros egoísmos en servicio, que nuestro orgullo y cuanto tengamos en humildad. Y algo bien importante, porque también es parte de esa convivencia humana, que es necesario que nuestros malos modos se conviertan en ternura para ser más agradables, más amigables, acercarnos más a los que nos necesitan, porque muchas veces buscamos a los que los que ya estamos con una buena empatía, ¿verdad? Y a los que no, pues mejor si nos alejamos. Y que especialmente nuestra pereza se convierta en prontitud. Y hay mucho más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Magda. Oscarito, no me resta más que agradecerle de todo corazón, alegrarme tanto, verdaderamente, siempre lo he dicho,
de verlo donde está. Recuerdo cuando lo veía sirviendo ahí con Padre Lorenzo, después cuando estuve en la escuela. Y bueno, y ahora pues usted sabe tanto, tanto que, bueno, no tardaré en molestarlo nuevamente para que esté con nosotros otra vez. Yo le agradezco de todo corazón, mis bendiciones para usted, y yo sé que en el nombre de Cristo Jesús pronto va a ser ese sacerdote que va a estar ahí, sí que sacerdote para siempre, sirviéndole al Señor. Que Dios me lo siga guardando, que Dios lo siga protegiendo a usted y a toda su familia. Y ánimo, adelante, el Señor siempre ha estado con usted. Y bueno, desde chiquitito, ¿verdad? Entonces, que Dios me lo siga guardando, y muchas gracias por haber dicho sí. Gracias a usted por haberme invitado. Espero pues haber ayudado ahí un poquito, ¿verdad? Con este tema en el mayor aprovechamiento de la liturgia de la Eucaristía que tanto bien nos hace, ¿verdad? El reconocer que Jesús ha cumplido su promesa con nosotros de quedarse para siempre, ¿verdad? A través del Santísimo Sacramento del altar. No nos mintió, nos dijo que iba a estar para siempre con nosotros y pues lo ha cumplido, ¿verdad? Así que muchas gracias, espero que estén bien. Saben que siempre les tengo presentes pues en mis oraciones, y pues que ahí vamos a estar para cuando lo necesiten. Como les digo, me sigo encomendando a sus oraciones para que el Señor pues me ayude en en este gran trabajo y en esta gran tarea que me ha encomendado, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Óscar, a usted. En nombre de todos los que integramos el Ministerio de Lectores, estamos de verdad profundamente agradecidos y dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad. Y le pedimos, como siempre, bendición para su ministerio, y que la comunidad de San José Pinula se sienta bendecida, porque lo conocemos, que usted es bastante activo y sabemos que está llegando hasta las comunidades muy lejanas de la sede central donde se encuentra. Así que le deseamos toda clase de bendición, que Él le dé por sobre todo vida, salud. Y es cierto que es joven, pero igual también se le pueden terminar sus energías. Así que por favor, que Dios le bendiga y le acompañe a donde quiera que vaya, y muy agradecidos con usted por esta enseñanza de esta noche. Muchísimas gracias. Muy bien, de nada, para servirles. Yo también quería expresar, Óscar, pues qué bendición que estés ejerciendo tu ministerio ahí en la tierra del Padre Hermógenes, que pues él sea esa inspiración, que muy pronto lo veamos elevado al honor de los altares, Pero Dios, ¿verdad? Porque fue una persona que verdaderamente aportó mucho a la iglesia, y que él sea tu fuente y tu inspiración de siempre proclamar y decir la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Porque pues por esa verdad él fue martirizado. Entonces, qué gran bendición que pues estés ahí ejerciendo tu ministerio ahí en la tierra donde el Padre Hermógenes pues se santificó, podríamos decir. Amén. muchas gracias, Luis. Sí, la tierra del Padre Hermógenes, ¿verdad? Y bajo su intercesión, pues le pedimos también que nos ayude, ¿verdad? Ahí estamos también colaborando un poquito con lo de la causa de beatificación del Padre Hermógenes. Estamos trabajando también en la página que se dedica pues a la propagación y difusión de la vida del Padre Hermógenes. Ahí ustedes pueden seguir la página, ¿verdad? Siervo de Dios Padre Hermógenes se llama. Ahí pues estamos pues posteando continuamente algunos elementos de la vida de este gran sacerdote, gran santo, gran mártir de la Iglesia de Guatemala, ¿verdad? Hemos tenido pues algunas complicaciones con el proceso allá en Roma, no por problemas de allá, sino que por problemas de aquí, ¿verdad? Que la arquidiócesis pues ha
ha tardado un poquito en ciertos elementos, pero ya como el señor Gonzalo, que es pues también gran devoto, podríamos decir, del Padre Hermógenes y amante de estas tierras de San José Pinula, pues pronto se lleve a cabo la beatificación del Padre Hermógenes, ¿verdad? Y a su intercesión pues pedimos por todos nosotros para que también nos ayude a dar nuestra vida, o sea, nuestro tiempo, nuestra disponibilidad, nuestras fuerzas y energía por la causa de Cristo y del Evangelio, ¿verdad? Muy bien, Lo último, buen manejo de tiempo, lo felicito. ¿verdad? Bien, Bien gracias. dedicado el contenido para el tiempo. Muchas gracias. Buenas Sí, noches. muy bien. Dios les bendiga. Noche. Feliz noche, Oscarito, gusto verlo, ya hacía tiempo que no lo miraba, que Dios me lo bendiga. Gracias, don Ricardo. Mucho gusto. Adiós. Igualmente. Muy bien, hermanos, entonces vamos a pasar al último punto, pero previo a ese punto, quisiera que le diéramos un minuto, sin duda, a don Javier para que presente, para que nos presente el informe de tesorería. Por favor, su atención para él. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El saldo que viene del mes de junio a julio es de 953,60 centavos. Luego tenemos una contribución al Padre Hipólito por 200 quetzales y tenemos una contribución por flores para las flores de 73 quetzales. Y tenemos el aporte de los lectores de 110 quetzales para darnos un saldo de 790.60 para el mes de agosto. Los hermanos que contribuyeron en este mes de julio, el hermano Antonio Rodenas, 90 quetzales, y Vicky Portillo, 20, para dar la suma de 110 quetzales. Por favor, ese sería el movimiento de la caja del mes de julio. ¿Alguna duda? Ya saben, en la 12 calle 734, zona 6 de Misco, Colonia San Francisco 2, por favor. Si quieren revisar las cuentas, ahí está la orden. Nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, ese fue el reporte Gracias, Javier. que presentó Javier Enríquez, y aprovecho a exhortarlos, ¿verdad? Que para aquellas personas que aún no han dado su contribución, que por favor me digan si yo puedo pasar, como no. Si ustedes desean, pues nos encontramos para poder recibir esa contribución, porque tenemos el compromiso fijo de dar 200 quetzales mensuales como apoyo a nuestra parroquia. Así que, por favor, tener en cuenta esta solicitud. Muchas gracias. Si no tenemos otra cosa que informar, pasamos inmediatamente a la oración final a cargo de la hermana Roxana Barrios. Gracias. Bueno, hermanitos, pues nos vamos a poner en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar con un versículo donde dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así es, Señor, te damos infinitamente gracias por un día más de vida que tú nos has dado, Padre, por nuestra reunión, Señor, por haberla culminado. Te damos gracias. Bendecimos a Oscar por este tema que nos dio. Te lo ponemos en tus manos para que tú lo sigas bendiciendo, para que tú le des sabiduría, para que tú le des el entendimiento de estar ahí, Señor. Tú lo llamaste a su presencia y te damos gracias, bendecimos su vida y te la ponemos en tus manos. También por cada uno de nosotros, los que estamos presentes acá en esta reunión, Señor, por nombre te los pongo en tus manos
Tú sabes las alegrías, las tristezas que llevamos en nuestros corazones, Señor. Esas alegrías te las ponemos en tus manos, las tristezas de nuestros corazones te las ponemos en tus manos, Padre. Tú nos conoces por nombre. También te pongo en tus manos a los hermanitos que no pudieron estar el día de hoy, Señor, para que tú los ilumines, Padre Celestial, y tú también les hagas ese llamado, Padre, y tú sabes el por qué, pues no estuvieron el día de hoy con nosotros presentes, Señor, te los ponemos en tus manos para que tú los tengas presente. Padre bendito, también te ponemos en tus manos esta pandemia, Señor, la situación. Ya llevamos más de un año, Padre Celestial, de estar viviendo en esta situación y pues no es nada agradable, Señor. Te ponemos también en tus manos el pensamiento de cada persona, Señor, y los instamos a que se vacunen, Padre bendito. Te los ponemos en tus manos por todo lo que está pasando. Ahí sí que también, Señor, te ponemos en tus manos a todos los niños por la salud, el bienestar de cada uno de la humanidad, Señor, te las ponemos en tus manos. Sé tú esa sanidad por las personas que están padeciendo de esta enfermedad también, Señor. Sé tú ese doctor de doctores que está ahí presente con ellos, Padre Celestial, también fortaleza ahí sí que para los que nos quedamos en este mundo y en algún momento pues hemos perdido a un familiar por esta enfermedad, Padre Celestial, resignación a cada uno, Padre bendito, pero también aparte de todo eso, te queremos pedir también por la unidad de las familias, Señor, por la unidad y fortaleza de cada una de los integrantes de cada hogar, Señor, para que tú pues les des esa resiliencia, Padre Celestial, de estar en los hogares, Señor, también por la paciencia, por nuestros hijos, te los ponemos también en tus manos, Señor. Gracias infinitamente, gracias por tenernos de pie, Padre Celestial. Te lo agradecemos porque por ti es que estamos de pie y por ti es que estamos nosotros como miembros de la iglesia, Señor, sirviéndote. También te lo ponemos en tus manos para que tú nos des esa sabiduría, para que tú nos des esa persistencia, Señor, de seguir ahí en tus pasos, de seguir sirviéndote, Padre Celestial. Como decía el versículo que leí hace ratos, pues vamos a tener la recompensa, pero qué más recompensa, Padre Celestial, en divulgar tu palabra. También te las ponemos en tus manos para que sea también palabra de vida, que no sea nada más de la boca para afuera, Señor, sino que realmente nosotros como testimonio vivo de ti, pues también salgamos a luz para hacia los demás, ¿verdad? Como dicen por ahí, que no seamos luz de la calle y oscuridad de nuestro hogar, Señor, sino que realmente nosotros seamos esa luz, ¿verdad? Siempre, donde quiera que estemos. Te lo ponemos en el nombre de Jesús. Virgencita linda también, tú la Madre de Dios, te ponemos en tus manos a cada uno, no solo por nosotros que servimos a la iglesia, sino que toda la humanidad. Sé tú esa intercesora de toda la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Virgencita linda, para ti también. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz del Señor quede con todos ustedes. Amén. Paz y bien y santa alegría. Vayan a hacer vida lo que hemos aprendido. Feliz noche, estimados lectores. Hasta. Buenas noches a todos. Buenas noches.
Feliz noche, bendiciones a cada uno de ustedes. Feliz Hasta noche. luego. Hasta luego, Isabelita. Hola. Aquí estoy. Adiós. Feliz noche. Adiós, Cookie. Feliz noche a todos. Feliz noche, hermanita Nelly, a todos, hermanito Ricardo, bendiciones. Cuídense. Que Dios les bendiga. Feliz noche a todos. Feliz noche. Ay, tiene que hacer.